A ver, va de nuevo. Ahora sí, ya Ahí está. empezamos. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, noches, tardes, de donde nos vean. Hoy, aquí los especialistas en Derecho Constitucional que ya nos conocen, vamos a estar revisando algunos aspectos de la elección presidencial que se suscitan el día de mañana en Estados Unidos, mañana 5 de noviembre del año 2024, entre Kamala Harris y Donald Trump. Ok, bueno. Empezamos, eso va a ser una elección muy interesante, una elección que va a ser, que creo que va a definir parte de la década, en el sentido en el que de alguna manera Trump terminó en 2020, perdió la elección de 2020 y hubo una especie de pequeña crisis dentro de Estados Unidos, en el sentido que tomaron el Capitolio, varios de sus simpatizantes no querían aceptar las elecciones, fue una elección muy rígida, muy ríspida en ese sentido. Al final aceptó la derrota y bueno, tuvimos 4 años de un Joe Biden que lo vimos un poco, como al ser una persona mayor, pues lo vimos que sus capacidades iban disminuyendo. Y bueno, entre todo el público norteamericano, pues eso fue algo importante. Y también, desde luego, los actores internacionales, pues se lanzaron a varias campañas viendo, digamos, un liderazgo un poco débil de Estados Unidos, por así decirlo, ¿no? Entonces, hoy en día vienen estas dos opciones de nuevo para los norteamericanos. Y bueno. Yo lo veo con ventaja Trump, pero entiendo que también hay una buena parte que va por cámara. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo ves este escenario en general, Ana Elia? Hola, muy buenas noches a todas y todos. Pues muy parejo en cuanto a la votación. Fíjate que hace un ratito estaban diciendo que estaban muy parejos, que inclusive, pues no sabemos, no, todavía no hay a ciencia cierta, este, una ventaja. En algunos va ganando Donald Trump con 49%, en otros Kamala con 47%. Entonces está muy cerrada la votación, muy cerrada. Sí, desde luego esa... Te iba a comentar, No, adelante. te iba a comentar que creo que al estar hablando de, de México, si te latías y hablábamos sobre tres puntos principales que yo consideraba que era importante. Seguridad fronteriza, economía y empleo y pues migración. ¿Cómo ves? Economía y empleo, ok. Vale, me parece. Ajá, Me parece, aunque yo te las podría decir desde la perspectiva norteamericana, no porque sea gringo ni nada, sino porque tengo muchos amigos en Estados Unidos muy pro Trump, que de alguna manera esos tres temas los han abordado, pero desde la perspectiva norteamericana. Entonces creo que nos vamos a complementar muy bien y me parece muy bien. Entonces va a ser empleo, seguridad fronteriza ajá. y Y economía y migración. economía y migración. Perfecto. Ujú, ujú. Bueno, Ok, entonces, ¿quieres bueno. empezar primero? Adelante. Pues fíjate que me gustaría que de forma breve, tú que tienes un montón de conocimiento por ahí, cómo se encuentra el Estado federal y Estados Unidos y todo eso, que igual hicieras como una pequeña semblanza acerca del colegio electoral, para que más o menos la gente distinga entre la democracia que se lleva aquí en el país, ese ejercicio democrático, y el de ejercicio democrático en Estados Unidos. Sí, ¿Cómo ves? definitivamente y de manera muy rápida vamos a hacer en un minuto nomás cómo se hacen las Ujú. elecciones de Estados Unidos, porque esto tiene un aspecto histórico, es decir, nuestras elecciones eran como lo hacían las de Estados Unidos hasta la Revolución. La Revolución viene a decirnos que hay un sufragio universal, es decir, que es un voto a una persona. Aquí en Estados Unidos no, tienen el mismo sistema electoral que tuvieron los padres fundadores en el siglo XVIII. Es decir, que es a través de un colegio electoral, un voto indirecto. Vota una persona, votan por un gran elector dentro del estado y dentro de ese estado, esos grandes electores votan ya por presidente. Entonces, esto no quiere decir que es un voto a una persona, sino es más bien como está distribuido, es como se vota por el gran elector y el gran elector a su vez vota. Entonces, en ese sentido, vemos que puede de repente no coincidir la votación popular con la votación
con la votación final, ¿no? Porque al final a lo mejor ¿qué fue lo que pasó cuando ganó Donald Trump en 2016, ¿no? La gente votó por Hillary Clinton, pero el colegio electoral votó por Donald Trump, ¿no? Entonces, no es raro, es muy común, de hecho, que pase eso. Y bueno, tiene que ver con la territorialidad, con la población, con la propia distritación del sistema electoral norteamericano, que para nosotros, pues, es un poco ajeno hoy en día, pero pues antes era la norma, digamos, en el México del siglo XIX, por ejemplo, también teníamos un colegio electoral y demás. Entonces, pues esas son las diferencias y bueno, ahora sí a los puntos. Ahora sí. Ujú. Oye, sobre el primer tema, seguridad fronteriza, ¿cómo ves a los candidatos por cuanto hace a este tema? Bueno, en seguridad fronteriza, desde luego, pues siempre es México, ¿no? No es sus fronteras litorales, no es Canadá, es México, Sí. ¿no? En ese sentido, yo los veo bien, los veo muy diferentes en el sentido en el que el presidente Biden tuvo un tema en la frontera, en el sentido en que los estados fronterizos dijeron que no se estaba haciendo cargo de la seguridad fronteriza. Arizona, Nuevo México, Texas, California, habían comentado que no había una seguridad fronteriza, que la patrulla fronteriza se había rebasado. Entonces, ¿qué hace Texas? Texas dice, bueno, yo voy a desplegar mi Guardia Nacional, que también era lo que teníamos, que ya no tenemos, una Guardia Nacional, que es una fuerza militar estatal, la despliega en la frontera y de repente le dice el gobierno federal, oye, eso es mi competencia. Y le dice, sí, sé que es tu competencia, pero tú no estás haciendo tu trabajo, entonces yo voy a tomar parte de la frontera y voy a poner a mis elementos ahí para que impidan el paso de la migración o de, según ellos, pues de tráfico de drogas, en fin. Entonces se arma una crisis constitucional grave en el sentido en el que pues llegan las guardias nacionales y el ejército a enfrentarse, no en un sentido de batalla, sino uno de un lado, uno del otro, esperando una resolución de, bueno, ¿a quién le hacemos caso, no? Entonces en ese sentido creo que un gobierno republicano como el de Trump podría tener una mejor eh, comunicación y coordinación con los estados republicanos que están al sur de la frontera. Eso desde la perspectiva de Estados Unidos. Te dejo la perspectiva de México. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo ves nuestra frontera norte? Perdón, andaba batallando con el micrófono. Eh, Complicada, bastante complicada, y más porque hemos visto mucho movimiento por cuanto hace a los cárteles en el norte del país y sabemos que se está buscando por quién ande encabezando los cárteles y estas personas pues no tienen prudencia, ¿no? Y lo veo complicado, complicado. Aparte de la crisis, creo que aparte de la violencia por cuanto hace a la seguridad fronteriza, creo que también va la migración. Y también hemos presentado durante este sexenio un problema fronterizo por cuanto hace a los migrantes. Creo que esa parte también bastante complicada y de hecho fue una de las situaciones que dijo dentro de la campaña, alcancé a escuchar a Donald Trump que hablaba de que pues le va a exigir a México que se ponga, que realice un programa o algo con relación a, a los migrantes, porque no ha habido ningún tipo de contención. Creo que la contención que ha hecho el Estado mexicano se ha quedado muy corta, ¿no? Sí, desde luego, mientras estuvo Donald Trump hasta 2020, digamos sus 2 años que coincidió el gobierno de López Obrador con el de Donald Trump, fue que Donald Trump llegó con mucha fuerza pues había llegado desde 16 y había puesto eso, ¿no? Había puesto esa demanda que según iba a construir un muro que es realmente imposible en toda la frontera, es prácticamente imposible un muro tan grande, pero sí había dicho como que sí había hecho esto con el gobierno mexicano, con el gobierno de López Obrador y de Marcelo Ebrard, de pues mandar el ejército y la Guardia Nacional recién creada mexicana a la frontera a cuidar que digamos que no pasaran. Y también a tener algunos centros como de inmigración para hacer trámites
entró a Estados Unidos, ¿no? Tanto que pusieron unas vallas y bueno, hubo todo esto, ¿no? Pero finalmente, pues con el gobierno de Biden esto se relajó un poquito y es a lo que me refería como en un inicio, ¿no? Que al verse relajado, pues también muchos migrantes, ya no solo mexicanos, pues se iban a la frontera, ¿no? De África, de Haití, de Venezuela, de todo, de todos lados, ¿no? Entonces, pues eso creó una crisis poblacional que inclusive yo tuve oportunidad de ver en El Paso, Texas, y del lado mexicano en Ciudad Juárez, ¿no? Algo grave que también en la Segov se quemó uno de estos centros migratorios, o fue una tragedia, bueno, este, una serie de complicaciones. Pero sí, yo creo que Trump va a presionar otra vez a México en el mismo sentido. Sí, también hizo alusión, de hecho, creo que fue el día de hoy, que se había comprometido a ese muro, con relación al muro, a construir cerca de un poquito más de 200 millas, 200.000 millas, Ujú. y finalmente construyó 570. Por ahí va. Sí, entonces Sí, yo creo que en claro. ese sentido Donald Trump se va a poner más riguroso y pues veamos cómo congenia con la presidenta, ¿no? Sí, sí, y hay zonas, pues es que hay zonas de desierto tremendo en el que literal no hay nada. Entonces, pues todas esas zonas son muy difíciles de llevar la infraestructura de un muro y desde luego de cuidarlo, ¿no? Deja tú la infraestructura, o sea, es tremendo tener vigilancia de toda la frontera. Y qué bueno que mencionas lo de esta parte, porque también quería, a la parte de la migración, porque también quisiera pasar a la parte económica que por ejemplo Sí. estaba viendo el video de Xochitl en el que ella como que apoyaba a Kamala, porque decía que, bueno, toda esta deportación masiva, porque ya Trump sí está en un discurso más agresivo que 2016, porque antes era ya no vamos a dejarlos pasar y ahora los vamos a regresar, vamos a hacer deportaciones masivas de gente, ¿no? Eh, y pues bueno, dicen que esto podría causar un problema en la economía norteamericana, en el sentido que pues, la mayoría de migrantes trabajan, ¿no? Trabajan y aportan a la economía norteamericana de manera formal o pues inclusive informal, ¿no? Pero pocos de ellos realmente pues, son criminales, la mayoría de ellos son gente trabajadora y que esto causaría pues un colapso económico. Y esto te lleva a la perspectiva norteamericana. La perspectiva norteamericana, en especial tengo un amigo que es de una zona que se llama el Rust Belt o algo así, que es toda la zona industrial, que era Detroit, Illinois, Pensilvania, como toda esa parte del norte que estuvo muy industrializada y durante los 80 y 90 con el Tratado de Libre Comercio, pues pasaron muchas de su industria o a China o al sudeste asiático, inclusive a México, para pagar mano de obra barata, ¿no? Entonces toda esa zona se desindustrializó fuerte y de alguna manera que los hijos de esa desindustrialización, pues que en las fábricas de autos, que se fueron también a Brasil, acá, las armadoras acá, México, Puebla, todos esos hijos que ya eran de papás norteamericanos que ya no tenían trabajo porque pues se quedaron sin trabajo porque los capitales se fueron a otros países, pues están ahorita bien sufriendo que tienen pues digamos nuestra edad, ¿no? Tienen Ujú, 25 años, 30 años, son jóvenes que pues no tienen esas oportunidades que tuvieron sus padres que trabajaban en esas fábricas. Entonces, esa zona está muy molesta con la desindustrialización y es una zona muy roja, es una zona muy republicana y en ese sentido están diciendo, bueno, aunque los migrantes pues causen un colapso económico, no nos importa, pero queremos que vuelva a ser Estados Unidos un país industrializado, ¿no? Que sí lo es en ciertos aspectos, en ciertas industrias, pero mucha también la por la mano de obra barata, pues las empresas la sacan. Entonces, en ese sentido, creo que Trump va a ser mucho más nacionalista. Te doy la perspectiva norteamericana, pero pues también dime qué opinas la perspectiva mexicana. mira, yo te iba a comentar respecto a eso. De hecho, Donald Trump, una de las propuestas de campaña fue que si terminabas una carrera universitaria o una carrera técnica, como él en realidad, creo que si no corrígeme, parte de la campaña es que los migrantes delincuentes se vayan, pero Sí. si realmente un migrante que está estudiando y termina una carrera técnica y pues ve que tiene futuro por Estados Unidos, él lo que proponía era dar un permiso de residencia permanente a estos chicos y creo que eso no suena mal. Además de que te iba a comentar que estadísticamente cuando estuvo Donald Trump, se comprobó que hizo más deportaciones
Obama que Donald Trump. Sí. Esa parte, ajá. Entonces, por ese lado, creo que si bien es cierto, luego en la campaña se pone rígido, estadísticamente Obama tuvo más movimiento en ese sentido. Sí, definitivamente creo que los discursos y los hechos son diferentes, ¿no? A lo mejor Obama no tuvo ese discurso, pero realmente pues sí lo implementó. A mí me tocó ver como unos centros muy, bueno, acá es que acaba de salir gente en donde tenían a los niños con estas mantas así como de aluminio para que no les diera frío. Eran condiciones muy, muy feas las que la tenía Obama, porque lo subarrendó, porque entiendo que muchas cárceles no las maneja el Estado, sino las subarrenda a privados, entonces los tenían en condiciones tremendas. Eso fue mucho durante la administración Obama, pero sí, 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 eso lo vemos bien. Aunque el otro lado, te voy a decir, muchos amigos radicales pro Trump dicen que inclusive gente que esté trabajando honradamente, que digamos que culturalmente, o sea, que ven a Estados Unidos como un ente económico, que no lo ven como un ente político, que les gusta Estados Unidos, que ganan bien, que viven bien, pero que no les interesan ni sus valores, ni su constitución, ni básicamente la cultura, ¿no? Y en ese sentido, pues quieren también deportar a todos, ¿no? No les importa si son buenos entes económicos, les importa que se integren política y culturalmente, ¿no? Algo que pues, desde luego es muy difícil, ¿no? Porque dicen, es que me dicen, es que ustedes están acostumbrados a que a que estén bajo una dictadura, ¿no? Entonces, ustedes no dicen nada. Si a ustedes les quitan sus derechos, pues no dicen nada, ¿no? Pero nosotros estamos acostumbrados a pelear, estamos acostumbrados a que sean bajos impuestos, a que tenemos nuestra serie de enmiendas locales y federales. Entonces, dicen, pues ustedes, por más que sean trabajadores, no caben aquí porque culturalmente no son. Te digo, esa ya es una posición muy radical, pero Muy radical. existe. Ujú. Pero existe en Estados Unidos tanto que se comparte mucho, ¿no? Por eso la presento acá, porque sí me la han dicho, ¿no? Entonces, Sí. en ese sentido sí veo Y que... económicamente, te iba a preguntar, perdón, Ujú, termina tu sí. idea. No, 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 ya había terminado. Ah, ok. Ujú. Económicamente, por cuanto hace al arancel del 25% que está señalando, que señaló el día de hoy Donald Trump, ¿cuál es tu opinión? Pues yo insisto que son amenazas, porque la otra vez lo dijo, también lo dijo. Al final, pues una buena gestión del canciller Marcelo Ebrard, pues se logró que no se hiciera, porque pues es una violación al Temec, ¿no? Y a muchos acuerdos internacionales. Entonces yo entiendo que también habla para su núcleo fuerte norteamericano, pero pues también entiendo que hay cosas que no puede hacer. Claro. Por otra parte, tenemos las propuestas de Kamala que dice que ella votó en contra del TEMEC, ¿no? Sí, ella votó en contra del Temec. Sí. Desconozco por qué, pero sí, sí entiendo que votó en contra del Temec. Entonces ahí y sí, como, ¿crees que ya entrando, si ganara Kamala la presidencia, ¿crees que sí haría una revisión al TEMEC? De la parte de comercio internacional, fíjate que no la manejo muy bien. En México, Estados Unidos Ujú. no, pero yo entiendo que no. Yo entiendo que realmente el TEMEC es un acuerdo comercial entre pues Estados Unidos y México, pero también entre pues los comerciantes e industriales, ¿no? Digamos que la parte política ahí sí obedece a sus intereses económicos y creo que sí es algo que nos beneficia, pues digamos a los dos países, bueno, a los tres, ¿no? Canadá incluido, ¿no? Entonces siento que sí, sí la parte política de decir, bueno, no, lo vamos a revisar o demás, siento que sí depende mucho de los lobbies de cada país, que desde luego pues les interesa eh, que, que se desarrolle económicamente, ¿no? Claro. Pues bueno, te preguntaría finalmente, Rodrigo, desde tu perspectiva, ¿quién crees o sigues como con la duda de quién vaya a ganar el día de Eh, mañana? Fíjate que yo particularmente creo que va a ganar Trump. Creo que la parte social quedó muy disgustada, quedó muy
tocada desde 2020, en especial las partes radicales de Estados Unidos. De alguna manera Sí, no quedaron satisfechas con Biden y creo que mucha gente se ha radicalizado a partir de entonces. Entonces creo que para que sea una válvula social de Estados Unidos, creo que él va a ganar y creo que va a tener una buena gestión o mejor de la que tuvo al final. Yo particularmente claro, creo eso. Creo que a nivel internacional se van a estabilizar un poco más las cosas. Él siempre en política exterior fue muy conciliativo, sí, conciliatorio, sorprendentemente para todos, porque pues era un bully, o sea, eso que dijo, de las cosas que le dijo horribles a México en su campaña del 16, pues no hizo nada. Se portó muy bien con México, salvo estos aspectos que ya platicamos, pero sí creo que él tiene las de ganar definitivamente. claro. Yo digo, Y de forma, por aquello de la sororidad y todo, pues me hubiera gustado ver a una Kamala Harris como presidente, pero últimamente también vimos que se desinfló y creo que coincido contigo por cuanto hace a que va a ganar Donald Trump. sí, y en ese caso, viéndolo desde la perspectiva de la mujer, ¿cómo verías una presidenta para Estados Unidos? Híjole, es que desde una perspectiva como mujer, creo que las mujeres, sí tenemos otra visión diferente a la de los hombres, pero me conflictúa un poco con la negociación por cuanto hace a Claudia Sheinbaum. Creo Claro, que ahí esa parte es la que me causa un poco de conflicto. Creo que mientras tanto Donald Trump es un hombre, pues al final del día es un hombre empresario, ¿no? claro. Ujú. Y maneja muy bien la negociación. Y pues no sé, la verdad creo que Estados Unidos, creo desde mi particular punto de vista, que todavía no estaba preparado para tener una mujer presidente. Sí, sí, coincido totalmente. Y creo que su sociedad sí aunque realmente es muy liberal en muchas cosas, sí siento que puede ser machista Sí, en sí, otras, sí, más que otros países, ¿no? Que Latinoamérica, pues ya hemos tenido muchas presidentas mujeres, ¿no? Bueno, México es nuestra claro. primera, este, pero bueno, así está. Pues sí, Rorro. Creo que acá lo dejamos hasta acá, por lo que te decía, un tema de llevamos 25 minutos por un tema de audiencia. Nada más Sí, 30 segundos de cierre. pues vamos a esperar el resultado de mañana. Digo, desde ahorita te puedo comentar que creo que va a ganar Donald Trump y creo que no nos va a ir tan mal. Yo, ¿Tú? yo también coincido, va a ganar Donald Trump. Creo que a México no le va a ir mal. Creo que al mundo en general no le va a ir mal. Y bueno, ya analizaremos en 2, 3 días cómo quedó. Y a lo mejor hacer un segundo episodio sobre la parte más cerca del tema electoral, porque ahí tenemos muchas diferencias, que fue con lo que empezamos, pero creo que sería bueno un segundo episodio para ver cuáles son las diferencias electorales. Es decir, cómo se impugna, ¿no? Nosotros ya que estuvimos en materia electoral, podemos decir cómo es la materia electoral en Estados Unidos. Pero Sí, bueno, esto fue todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado, espero que les guste. Denle compartir, comenten lo que ustedes creen. Va a ganar Donald Trump, Kamala Harris, y si lo ven después, pues como vieron este análisis previo. Y bueno, les mandamos muchos saludos desde México hasta todas partes del mundo en español. Anadelia Sánchez, saludos. especialista en Derecho Constitucional, y Rodrigo Galindo, igualmente especialista en Derecho Constitucional. Que estén muy bien, hasta luego. Gracias, bye.